¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta semana vamos a estudiar el Salmo 51. Para aquellos que conocen la Biblia, este es uno de los salmos famosos en ella. Un salmo que nos habla del pecado, de cuando actuamos mal, de lo que debemos hacer, confesarlo y de cómo ser perdonados, cómo Dios nos perdona. Te invito a que lo escuches y después hablamos un poquito acerca de lo que nos dice el Salmo. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Muy bien, el Salmo 51, un Salmo de David. De hecho, el título del Salmo, como viene ahí en la Biblia, viene así: Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Este es un salmo difícil de digerir, difícil de entender para muchos de nosotros que vivimos en el siglo XXI, en este lugar del mundo. ¿Por qué? Porque es evidente, volteamos a ver el mundo y es evidente que algo está mal en el mundo, algo está mal con el mundo. Sin embargo, todas nuestras teorías nos dicen que lo que está mal en el mundo es un grupo de personas. Si no existiera este grupo de personas, el mundo sería un mejor lugar. O si no existiera este otro grupo de personas, el mundo sería un mejor lugar. Sin embargo, la Biblia hace algo diferente. La Biblia no nos invita a buscar allá afuera lo que está mal con el mundo, sino que nos invita a buscar dentro de nosotros. De hecho, nos dice que lo que está mal en el mundo vive dentro de nosotros. Lo que está mal en el mundo es el pecado. Ahora, yo sé que es una palabra antigua, una palabra irrelevante, indiferente para muchos de nosotros, pero esta es la verdad de Dios. Lo que está mal en el mundo es algo que vive en nosotros, el pecado. Y comúnmente se ha definido el pecado simplemente como desobediencia. Pero en la Biblia el pecado es algo más grande. No es meramente desobedecer. Es cierto, el pecado es desobedecer. Pero la Biblia
tiene una definición mucho más matizada del pecado. Aquí en el Salmo encontramos 3 palabras que David utiliza para hablar de la maldad. Y está hablando de la maldad propia. Ahora piénsenlo, David es un hombre del que la Biblia habla muy bien en muchos lugares. Es el rey que Dios eligió para gobernar a su pueblo, para guiarlo. De hecho, hay una parte en el Nuevo Testamento que dice que Dios consideró a David a un hombre conforme a su corazón. Pero escuchen a David hablar aquí en el Salmo. Él dice que él tiene transgresiones, que él ha cometido transgresiones, que ha hecho, que ha actuado malamente, está lleno de maldad y que tiene pecado. Un hombre conforme al corazón de Dios, y está diciendo estas cosas, que no es tan bueno como muchos podrían pensar. Y bueno, la historia nos lo aclara, nos lo afirma. David cometió pecado con Betsabé y fue el autor intelectual del asesinato del esposo de Betsabé. Así que esto es lo que está mal en el mundo. Nosotros, nuestro pecado. Y aquí en el Salmo David nos dice cómo Dios lidia con el pecado, cómo Dios resuelve el problema del pecado. Lo primero que vemos es a David reconociendo su pecado, su maldad. Él viene ante Dios y pide misericordia, pide que Dios lo perdone, confiesa quién es Él. No se excusa, no saca ninguna barra, simplemente se hace responsable de sus acciones, reconoce delante de Dios quién es Él. Y por cierto, David también nos alcanza a mostrar que el pecado no tiene el poder para llenar los vacíos que tenemos. Porque a pesar de haber cometido adulterio, David le dice a Dios: no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. A pesar de haber pecado, David no encontró satisfacción. Pero David nuevamente se hace responsable, reconoce delante de Dios y se acerca a pedirle perdón. Se arrepiente. Esta es la clave para el cambio, el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo Dios nos va a recibir de vuelta? ¿Cómo nos va a aceptar? ¿Cómo nos va a perdonar? Es interesante porque David dice que a Dios no le agradan los sacrificios. Dice: tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Pero luego dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. ¿Qué está sucediendo? ¿Se está contradiciendo aquí David? ¿O qué está pasando? Por un lado dice que a Dios no le gustan los sacrificios, que no se deleita en ellos, pero luego dice que que Dios se va a agradar en los sacrificios. ¿Qué sucede? Bueno, por un lado, David reconoce que delante de Dios no es suficiente una vida religiosa, una vida con ritos o rituales que llevamos a cabo vez tras vez, sino que lo que Dios busca realmente en nosotros es nuestro corazón, que le dediquemos nuestra vida entera, que seamos sinceros con Él. Pero luego Él habla de hacer sacrificios. Entonces sí te van a agradar los sacrificios. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, aunque los sacrificios en un sentido no tienen el poder para perdonarnos y para limpiarnos,
de alguna manera estos sacrificios están apuntando a algo más grande. Estos sacrificios están apuntando a la obra de Jesucristo, al sacrificio mayor, por así decirlo, al único sacrificio que verdaderamente puede limpiarnos de nuestra maldad, puede perdonarnos, porque cuando perdonamos a alguien, algo tiene que suceder. Alguien tiene que pagar el costo de la ofensa, de la pérdida. Y es lo que Dios hace a través de Jesucristo. Por eso somos perdonados en última instancia, por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Así es como Dios nos perdona.